Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce. Y la receta de hoy es galletas, unas galletas perfectas para disfrutar con ellas en los desayunos, meriendas o para cuando a nosotros nos apetezca. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comprobar todos juntos lo fácil que es preparar esta galleta en casa. Comenzamos añadiendo 2 huevos en un bol. También vamos a añadir 100 mililitros de aceite de girasol. A continuación vamos a darle un toquecito de sal, nada, un pellizquito. Y 130 gramos de azúcar. Seguimos aportándole sabor a estas galletas con una cucharada de esencia de vainilla. Y aún seguimos aportando más sabor a estas galletas con la ralladura de una naranja. Y estáis viendo que la naranja que yo estoy utilizando en esta receta es más bien pequeñita. Nada, no pasaría absolutamente nada si vuestra naranja, la que tenéis en ese momento en casa, es más grande. Vamos a seguir aprovechando toda la ralladura de esa naranja. Ahora, una vez hemos rallado toda la naranja, ¿qué vamos a hacer? Aprovechar su zumo. Vamos a sacar el zumo entero de la naranja que estemos utilizando. Y podéis preguntaros, mi naranja puede ser que pese más su zumo, no pasaría absolutamente nada. Mirad, yo la mía la he pesado para que os hagáis una idea y pesa 60 mililitros. Si vuestro zumo, por ejemplo, llega a pesar 70 o 80 mililitros, no pasaría absolutamente nada. Seguimos con los pasos de la receta sin cambiar nada. Añadimos esos 80 mililitros del zumo de naranja que nos ha pesado nuestra naranja, por ejemplo. Una vez ya lo tenemos bien mezclado, viene la parte que os quiero explicar, el por qué podéis añadir la cantidad de zumo que tenga en ese momento en casa. En el bol yo tengo 550 gramos de harina de trigo común, la de todo uso. La he pesado para que os hagáis una idea de aproximadamente la cantidad de harina que se puede llevar estas galletas. Pero en este caso vamos a trabajar como se trabajaba antiguamente, porque yo no sé si, por ejemplo, habéis hecho galletas con vuestra madre o con vuestra abuela y le habéis preguntado, mamá, ¿cuánta harina lleva esta galleta? Y me dice, hija, harina la que pida. Pues en esta galleta va a ser eso, harina la que pida, pero vamos a ir poquito a poco para no pasarnos. También le vamos a añadir 15 gramos de levadura química, también conocida como polvo para hornear. Comenzamos a amasar y como veis la masa pide más harina, pues le añadimos un poquito más. Vamos a ir poquito a poco para no pasarnos, para que nos quede una masa que luego os enseñaré, que nos quede una masa bien blandita. Voy a continuar amasando con las manos para notar la masa y si por ejemplo no os hicierais con la masa, que notáis que la masa se queda pegada en las manos, lo que vamos a hacer es lavarnos las manos. Nos las secamos muy bien y una vez ya las tenemos secas nos las mojamos en harina y continuamos amasando para no aportarle demasiado harina a nuestra masa. Y así nos va a quedar una masa blandita y conseguir que esa masa quede blandita y no se nos pegue las manos. Mirad, ¿veis? Yo la aplasto y parece que se deshace. ¿Lo veis? Que se hunde el dedo fácilmente. Pues queremos ese tipo de masa para que luego el bocado de la galleta, al morderla, se deshaga dentro de nuestra boca. Pues una vez tenemos este tipo de masa, ahora a continuación vamos con el siguiente paso. Necesitamos azúcar para rebozar, pero también os quiero enseñar la harina que me ha sobrado. Mirad. De los 550 gramos, pues me habrá sobrado aproximadamente unos 50 gramos 75. Por eso os digo que yo os he pesado esa harina para que os hagáis una idea de la cantidad de harina que se va a llevar esa galleta. Pero es aproximada, porque si por ejemplo si vuestra naranja ha pesado 80 mililitros, a lo mejor es posible que se lleve hasta los 600 gramos, pero no pasaría absolutamente nada. No le vamos a añadir más cantidad de azúcar ni nada porque ahora la vamos a rebozar y le vamos a aportar más dulzor. Entonces, cogemos una pequeña porción con la cuchara, como estáis viendo yo estoy utilizando una cuchara de postre pequeñita, cogemos una pequeña porción, boleamos y una vez la tenemos boleada, rebozamos solamente por un lado, como habéis visto en la imagen. Nos la colocamos en la palma de la mano o en nuestra mesa de trabajo y con un vaso le vamos a hacer 3 marcas, casi llegando hasta el final pero sin cortar la galleta, o sea, sin cortar la masa. ¿Veis? Como habéis visto,
Estoy haciéndole las 3 marcas, los 3 dibujos con el vaso, sin llegar hasta abajo, pero casi llegando al límite. Vamos a volver a hacer otra. Cogemos una pequeña porción con la cuchara de postre, boleamos, rebozamos solamente por un lado, la colocamos en nuestra palma de la mano o mesa de trabajo y le hacemos las 3 marquitas. 1, 2 y 3. Y habéis visto que se funde el vaso en la masa para que notéis lo blandita que está. Pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de la masa. Mirad qué bonitas. Es que quedan de maravilla y luego os voy a enseñar el bocado. Queda espectacular. Seguimos haciendo el resto. Boleamos, azúcar, rayitas. Y os voy a acercar la imagen para que veáis cómo corta la cuchara la masa. Habéis visto que no hay resistencia, que está blandita. Y esas muescas que se ve quiere decir que la masa está perfecta. Vamos marcando nuestra galleta, endulzándola. Y aquí ya tenemos las primeras. Yo, como estáis viendo, he colocado en una bandeja apta para horno, papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado o encerado. Ahora nos las llevamos al horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo durante aproximadamente unos 20 a 25 minutos. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Una vez han salido las galletas del horno, mira qué maravilla, las vamos a colocar encima de una rejilla. Las vamos a dejar enfriar. Y una vez ya las tenemos, vamos con la segunda bandeja. Otras que van para el horno. Esto es, vamos, coser y cantar. Son súper rápidas. Según han salido del horno, volvemos a colocar encima de una rejilla y va la tercera bandeja para el horno y última. Las dejamos enfriar encima de la rejilla. Y aquí ya las tenemos todas. Las he contado para que os hagáis una idea de la cantidad de galleta que sale. Sale 60 galletas, salen bastante cantidad, pero esto va a ser un poquito orientativo, porque puede ser que varíe según el tamaño de la galleta y la porción que hayamos cogido. Te puede llegar a lo mejor hasta 60, 70, 80 o qué sé yo de galletas, pero con la cantidad que os he dado para hacer estas galletas salen bastantes, como habéis visto. Y mirad cómo se cortan. Con solamente tocarlas, mirar a lo que yo me refería, para que luego cuando muerdas la galleta, que no cueste nada y se deshaga en tu boca. Mirad qué maravilla, ¿veis? Queda perfecta. Por eso, el truquillo en esta galleta es que la masa quede blandita. Si necesitáis, las veces que necesitéis, da igual, 1, 2, 3, lavaros las manos. Una vez tenéis las manos lavaditas, bien secas, nos las mojamos en harina, seguimos amasando hasta obtener la masa que habéis visto. Nada, una receta y unas galletas que os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.